Es como La llegada de los marcianos, libro primero, la víspera de la guerra. Nadie hubiera creído, en los últimos años del siglo XIX, que los asuntos humanos fueran vigilados de forma tan atenta y detallada por inteligencias superiores a las del hombre, y sin embargo tan mortales como la suya. Que, mientras los hombres se atareaban en sus intereses, eran escrutados y estudiados casi tan profundamente como un hombre con un microscopio puede analizar las transitorias criaturas que pululan y se multiplican en una gota de agua. Con infinita complacencia, los humanos van de un lado a otro por este globo, dedicados a sus pequeños negocios y serenos en su seguridad del dominio sobre la materia. Es posible que los infusorios, vistos bajo el microscopio, hagan lo mismo. Nadie pensó nunca en los mundos más antiguos del espacio como en una fuente de peligro para el hombre, o, en todo caso, para desechar como algo imposible o improbable la idea de la vida en ellos. Es curioso recordar algunos de los hábitos mentales de aquellos días pasados. Como mucho, la gente de la Tierra especulaba sobre el hecho de que pudiera haber otros hombres en Marte, quizás inferiores a ellos y dispuestos a dar la bienvenida a una expedición misionera. Sin embargo, a través del abismo del espacio, unas mentes que en relación con las nuestras son como las nuestras, en relación con lo de las bestias perecederas, intelectos vastos, fríos e indiferentes, contemplan esta tierra con ojos envidiosos, y lentamente, pero con seguridad, trazaban sus planes contra nosotros, y a principios del siglo XX llegó la gran desilusión. Bienvenidos supervivientes, soy Ángel y esto es el último búnker. Hoy desde un entorno distinto os traigo la pre-reseña de La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Como ya sabéis, estoy apuntado al club de lectura de Sinopsis Compartida que podéis encontrar en Twitter, os pondré el enlace si me acuerdo, y en el mes de mayo propusieron La Guerra de los Mundos como la novela en su mes distópico. Como os digo, esto es una pre-reseña porque tengo la intención de hacer un vídeo posterior cuando ya haya leído el libro. Y la intención es hablaros un poquito de esta edición y de quién es H.G. Wells. Bueno, esta edición es una edición que sacó el periódico El Mundo por su 10º aniversario. Es una colección de 100 libros, lo que llaman las 100 joyas del milenio, y que sacaron en colaboración con Endesa. Es una edición en cartoné, con esta portada diseñada por Zack Diseño Gráfico y la ilustración es de Toño Benavides. El título original es The War of the Worlds, evidentemente, y la traducción de Domingo Santos, ¿vale? Bueno, el libro es una edición sencillita, lo único que tiene así un poco más especial es que es un cartoné, es decir, una tapadura en vez de una rústica. Y en interior es muy normalito. La letra no tiene ilustraciones, simplemente está dividido por capítulos y subcapítulos. Incluye un índice y la colección de los títulos publicados hasta el momento. Yo hace ya algún tiempo que leí esta novela y por eso he preferido empezar esta reseña por el prólogo. Es una herramienta que cuando está bien hecha sirve para entender tanto al autor como a su obra. En este caso el prólogo es de Nicolás Casariego y nos cuenta un poquito la biografía y las circunstancias en las que se publicaron esta obra. Nicolás Casariego nos habla un poquito de H.G. Wells, hijo de un tendero y una doncella que tiene un accidente y se queda postrado en la cama con la pierna rota. A partir de ahí empieza a leer y a escribir. En 1895 publica por primera vez La máquina del tiempo, que por cierto no es la primera novela de viajes ni de máquinas en el tiempo, de esto hablaremos en otro momento. Y a partir de ahí pues consigue lo que muy poquitos autores consiguen en vida, que es el reconocimiento de los suyos o de los lectores. Nicolás Casariego nos cuenta en el prólogo que escribió La máquina del tiempo en tan solo 15 días y le catapultó a la fama. Le siguieron La visita maravillosa, La isla del doctor Moreau y El hombre invisible, que confirmaron las expectativas de público y crítica. Como veis, es algo poco común que un autor de género tuviese éxito ya vivo, no como otros que no fue hasta muchos años después cuando fue reconocido. En 1898 llega la Guerra de los Mundos, un alegato contra la guerra, en una época en la que Reino Unido todavía tenía colonias y un fuerte interés en ellas. Nos cuenta qué ocurriría si a los humanos nos trataran como hemos tratado nosotros a los otros seres humanos, es decir, invadiéndolos, intentando colonizarlos para quedarnos con sus riquezas. Básicamente es un fuerte alegato antibelicista y sobre todo para entender que quizás nos hemos portado como
grandes capullos y haya llegado el momento de empezar a sentir más empatía por los demás. Se dice en este prólogo que además habla mucho de la sociedad de la época, cómo hay gente que prefiere morir con el dinero en las manos, cosa que en pandemia estamos viendo también todos los días, o gente como esa falta de empatía hacia los que están sufriendo, como hay un momento en el que aparece un niño al que aplastan, y ese tipo de cosas que se ven en la obra, que son un reflejo de la sociedad de la época y que tristemente parecen ser un reflejo de nuestra sociedad actual. Es una novela llena de crítica, con mucho simbolismo, esos marcianos que básicamente somos nosotros. De hecho, en ese prólogo, en esa primera introducción que he leído, que habréis visto, se habla de cómo si nosotros miramos con un microscopio a los seres inferiores, no serán los marcianos, que por cierto, según el Nicolás Casariego, ese término lo inventó también H.G. Wells. No serán los marcianos los que nos estén observando con lupa o con microscopio también a nosotros. H.G. Wells es claramente uno de los padres de la ciencia ficción y de estas ideas que aquí se exponen se ven mucho después. Porque precisamente eso del experimento, hay una novela que yo creo que no voy a decir de qué autor de gran renombre utiliza en una de sus últimas novelas, porque si no sería un spoiler, pero sí es verdad que en la ciencia ficción, tanto libros como la cinematográfica, debe muchísimo a H.G. Wells. La influencia de H.G. Wells en la literatura posterior es evidente, pero también hay otros autores que pueden ser considerados padres de la ciencia ficción y que han sido un poco menos, y que son menos reconocidos. Por eso, como broche final a esta pre-reseña, os traigo una curiosidad, que es la novela El Anacronópete. Esta es la primera novela de viajes en el tiempo y de máquinas del tiempo. Y diréis, ¿pero no fue H.G. Wells el que publicó la máquina del tiempo? Sí, pero lo hizo en 1895. Pero en 1887, Enrique Lucio Eugenio Gaspar y Rimbaud, Enrique Gaspar para los amigos, publicó esta novela, una historia en la que cuentan cómo una máquina del tiempo es presentada en sociedad en la Exposición Universal de París. Esto, bueno, si os llama la atención, esta es una edición, un facsímil de la edición original en la que publica InLibris con ilustraciones y otras historias de este autor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto que la imaginación de H.G. Wells no tenía comparación, pero que tampoco fue el único. Espero que os haya interesado y que veáis el siguiente vídeo en el que ya reseñe esta novela. Hasta pronto.